Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, Reformando la Cultura, presentándole a la gente la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y yo he escuchado a algunas personas que han dicho que Dios tiene como privilegio sobre el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, la mayoría de los profetas vienen del pueblo de Israel. Y los apóstoles, todos eran del pueblo de Israel, o sea, eran judíos. Jesús mismo fue judío. No podemos decir de sangre, porque si hubiera heredado la sangre de algún... Era humana, eso tenemos seguro. Él era 100% humano, 100% Dios. Es un misterio, el que lo quiere entender que le pregunte al Señor. Pero eh, o sea, no podía heredar sangre netamente judía, porque entonces heredaría el pecado, entonces no pudiera morir por nuestros pecados. So, por eso tuvo que ser obra del Espíritu Santo. Pero el asunto es que mucha gente dice que Dios tiene privilegio sobre Israel y por eso mucha gente no cree en Dios, o dice que Dios hace acepción de personas porque todo es Israel. Bueno, en este podcast vamos a refutar todos esos argumentos. Y el primer argumento que vamos a refutar es que para las personas que han estudiado la Biblia, desde el mismo libro de Génesis, ustedes se dan cuenta de que Dios trató primero con el gentil y después trató con el judío. Dios trató, por ejemplo, habían personas antes, incluso de que Dios llamara a Abraham, ya habían personas que eran sacerdotes de Dios. Tenemos el caso, por ejemplo, de Melquisedec, por ejemplo. Melquisedec, que incluso dice la Biblia que el orden de sacerdocio comienza de Melquisedec hasta Jesús, que dice que tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec, refiriéndose a una profecía acerca de Jesús, porque Jesús fue sacerdote, fue profeta y fue rey. Entonces, está hablando de Melquisedec. Melquisedec, antes de que Abraham tratara, parece que ya Melquisedec tenía tiempo adorando al Señor. Y Melquisedec no fue judío. Y Abraham le dio diezmos a Melquisedec. El suegro de Moisés también. El suegro de Moisés antes de que Moisés fuera profeta, el suegro de Moisés, la familia del suegro, que era Jetro, conocía al Señor y era sacerdote del Señor. Y el suegro de Moisés no fue judío, fue etíope. Y la esposa de Moisés fue etíope. Incluso la esposa de Moisés conocía, Moisés no lo conocía, pero ella lo conocía. El asunto de la circuncisión, Moisés no lo conocía, ella sí lo conocía. Ella salva a Moisés porque ella lo circuncida mientras Moisés estaba durmiendo, porque el espíritu de Jehová iba a matar a Moisés, porque Moisés no estaba circuncidado ya que se había criado en Egipto. Ella le dijo, tú mereces un esposo de sangre. Eso está en Éxodo, ¿verdad? Y ella conocía la circuncisión y Moisés no la conocía. Primero que él. Dios primero trató. Tenemos también el caso de Job. Job se cree que vivió en los tiempos de Abraham, pero se cree que Job no fue judío. Y hay un libro completo de Job en el asunto. O sea, que eso de que Dios tiene preferencia sobre Israel, eso por ahí ya comenzamos de que eso es falso. Lo segundo es que muchas personas dicen que los escritores de, de la Biblia, todos fueron judíos. Bueno, en realidad Lucas no fue judío y fue un evangelista. Lucas fue romano y fue un médico, posiblemente griego, romano, algo así. Pero Lucas no fue judío. Y Tito
que no escribió carta, pero a él se le escribió y fue un pastor de Pablo, se cree que Tito no fue judío. Y Tito era, según yo he investigado en el internet, Tito era de los 70. Timoteo fue mitad judío y mitad no judío. Según lo que se tiene entendido, él era como mitad griego, mitad judío. Eso de que todo, Pablo también fue enviado a predicarle a los gentiles. Esto de que todos los profetas y todo fueron solamente judíos, eso tampoco es cierto. Hubieron personas que fueron gentiles que escribieron, como el caso de Lucas Lucas escribió el Evangelio, escribió Hechos también, ¿verdad? Y hay libros que no sabemos quién los escribió, pero se cree que fue, por ejemplo, Hebreos se cree que fue Pablo o uno de los apóstoles que lo escribió. Ese es otro argumento. Otra cosa es que Dios manda a Israel a amar al extranjero. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, Él le dice, ama al extranjero porque extranjero fuiste en Egipto. No oprimas al extranjero. Ama al extranjero porque Dios ama al extranjero. Le dijo Dios al pueblo de Israel. Eso está en Éxodo 22, capítulo 22, versículo 21. Y está en Levítico, capítulo 19, versículo 34. También el extranjero podía participar en los sacrificios que Dios le mandó al pueblo de Israel. Eso está en Números capítulo 9, versículo 14. Que si hay otro versículo, hay varias citas bíblicas de que si el extranjero se preparaba y hacía los requerimientos para el sacrificio, el extranjero podía participar. Y dice en ese versículo que un solo rito tendréis. Y en otra parte dice que una sola ley tendré tanto para el natural como para el extranjero. Una sola ley. Eso de que el pueblo de Israel, de que solamente era el judío, y que el gentil eso no es. Dios, como yo le he dicho en otras ocasiones, Dios no quería que el pueblo de Israel se juntara con otras naciones, que hiciera alianza, que pusieran a sus hijos con otros hijos, no por un asunto de raza, era por un asunto de costumbre, y lo dice. Y yo lo tengo en otro podcast, de que él dice, no quiero que se junten con gente de otra, no por un asunto de raza, sino por un asunto de costumbre, porque yo no quiero que sus hijos aprendan la costumbre a idolatrar a otros dioses, pero no fue un asunto de raza, ¿verdad? Le dice también en los evangelios, Juan el Bautista le dice a los judíos de ese tiempo, le dice, no digan en vuestros corazones que ustedes son hijos de Abraham, que porque son hijos de Abraham son salvos, porque le digo que de la piedra puede Dios levantar hijos a Abraham. Y cuando él dice las piedras, está hablando del pecador en general, pero también está hablando, la palabra está hablando del gentil. O sea, yo puedo levantar el pecado, está hablando del pecador, del que tiene el corazón duro. Yo a cualquier pecador de cualquier raza lo puedo levantar, que sea hijo de Abraham, porque cuando dice hijo de Abraham, según Pablo, según la carta de Pablo, dice el que israelita es el que viene según la promesa, no según pero vamos a hablar de ese tema después. Pero vamos a seguir. También el caso de Josefo, el historiador Josefo había dicho, según el historiador Josefo, él dice que la destrucción de Israel, las razones políticas, fue que el César en ese entonces envió un animal para hacer un sacrificio, que él quería hacer un sacrificio porque los romanos ellos creían, fueron los creadores del secretismo religioso.
Ellos creían que mientras más dioses ellos adoraban, incluso los dioses de las naciones que ellos tenían subyugada, o las naciones que querían conquistar, ese Dios se volvía a favor de ellos y no ayudaba a su propia nación. Entonces el César manda un sacrificio y los judíos no quisieron aceptar ese sacrificio, ofrecerlo a Dios, y eso trajo problemas. También vemos, también yo he hablado de lo del templo, que el templo tenía dos atrios, que era el atrio exterior y el atrio interior, que los judíos no aceptaban al gentil entrar al atrio interior, lo dejaban afuera. Eso trajo problemas políticos, y por eso vino la destrucción de Jerusalén. Dios manda a hacer justicia con el extranjero. Eso está en Deuteronomio 24:17. Dice, no tuerce el derecho al extranjero. No, porque ser extranjero no le tuerce el derecho. Eso le manda el Señor. Porque ser extranjero no es que tú lo vas a tratar mal, o no es que tú le vas a torcer su derecho. Eso dice en Deuteronomio 24:17. Otras personas argumentan y dicen, bueno, Jesús fue judío. Perfecto, pero ¿cómo podemos refutar ese argumento? Muy fácil. Primero, eso viene de una promesa. Dios le prometió a David que de su descendencia iba a venir el Mesías, que fue la tribu de Judá. Pero también a mí no me interesa de dónde venga el Salvador. Si usted está teniendo un problema y llama a la policía, o llama los paramédicos porque usted está enfermo o porque usted necesita una ayuda, usted no le importa si ese policía o ese paramédico es negro, es blanco, es chino, es japonés, es haitiano, es dominicano. Usted no le importa. Usted quiere que lo salven. O sea, así mismo a nosotros no nos importa de dónde venga el Salvador. Yo lo que me quiero es salvar. Y si ese fue que Dios mandó, yo lo acepto como Señor y Salvador, ya que el Señor Jesús lo demostró de tantas veces en los evangelios de que era Él. Otro argumento que Dios le dice al pueblo de Israel que Él no tiene privilegio con ellos, o sea, por ellos ser mejor que ellos. O sea, eso está en Deuteronomio, o sea, que no se crean que son mejores porque Dios no hace acepción. Eso está en Deuteronomio 7, del 7 al 9, y vamos a leer un poco de eso. Le dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, del rey de Egipto. Ve, el mismo Dios le está diciendo, no es porque ustedes sean más especial que los otros que yo he hecho eso. O sea, Dios no hace acepción de personas. Y otra cosa, que los padres de la iglesia, los que son considerados los padres de la iglesia, por ejemplo, no fueron judíos. Por ejemplo, el caso de San Agustín, el caso de San Ambrosio, el caso de Tertuliano, ellos ninguno fueron judíos. Hay más, y hay otros más, que fueron los que realmente descubrieron las doctrinas que nosotros conocemos hoy en día, lo que nosotros llamamos doctrinas, la doctrina de la predestinación, la doctrina de la Trinidad, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la resurrección, muchas doctrinas. Fueron ellos que la interpretaron, que nos la dejaron a nosotros, y muchos murieron, le mocharon la cabeza y murieron, fueron mártires. Eso de que Dios tiene privilegio, porque, bueno, la Biblia dice que la palabra es de ellos, que los dones son de ellos, pero la salvación en realidad viene de Dios. Eso fue
Incluso hubo un pastor que me dijo a mí, la salvación viene de los judíos. ¿Cómo tú? O sea, dice la Biblia que viene de los judíos porque Dios usó a los judíos. Los judíos son el instrumento principal que Dios siempre ha usado, pero la salvación viene de Dios. Dios ha usado al judío, todavía sigue usando al judío en descubrimientos arqueológicos, todos esos descubrimientos arqueológicos que lo que hacen es que apoyan la Biblia. ¿Y dónde es que se hacen esos descubrimientos arqueológicos? En Israel. Pero eso no quiere decir que ellos son más que todo el mundo. Eso es falso. Hasta aquí su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.